Primero tendríamos que decir que el lenguaje ritual, el lenguaje sagrado, la forma de acercarse a lo que consideraban sagrado los antiguos nahuas, como el agua, el viento, la tierra, el fuego, el maíz, el sol. Esas formas fueron pues perseguidas, y también ya en los libros que se escribieron con alfabeto, poco aparecen esa forma de hablar a lo sagrado. Claro que el señor Ruiz de Alarcón escribió un libro, un sacerdote. Él mismo dice en su libro que fue hasta Guerrero, hasta el Estado de México, fue a Morelos, digamos que a perseguir, a buscar a los que dice que curaban con palabras, o sea, usaban un lenguaje ritual, no solo para curar, sino para propiciar la lluvia, para propiciar que se diera bien alguna planta, como el maíz, hasta para hacer bien la cal. Este señor sí encontró varios textos en varias personas que lo tenían de memoria, algunas cosas, y algunas cosas sí estaban ya escritas. Y él se ufanaba de decir que esas personas que usaban ese lenguaje ritual, él los atrapaba como en un delito. Algunos tenían piedras, algunos tenían papeles, y los vigilaban, los mandaba a vigilar, los atrapaba, algunos los apresaba, los acusaban, los castigaban. Eso pasó pues no solo aquí en esta parte, sino en muchos otros lugares, en otras zonas, maya, mixteco, zapoteca. Fue perseguido esta forma de hablar porque para los religiosos que vienen españoles, entendieron que el maíz, si alguien hablaba con el maíz, era un dios. Entendieron que si alguien hablaba con el agua para pedir la lluvia, si alguien hablaba donde está el manantial, donde está el río, ese está hablando con un dios, con el dios del agua. Y si alguien hablaba con la tierra, pues este habla con el dios de la tierra. Si alguien hablaba con el fuego, este habla con el dios del fuego. Así lo fueron entendiendo. O si alguien tenía algunas piedras, este tiene muchos dioses. Pero para ellos, los religiosos, lo correcto era: hay un solo Dios, un único Dios. Yo lo que puedo decir es que no es que se tratara del Dios de la tierra, ni Dios del agua, ni del viento, ni del fuego, ni el sol, ni el maíz, sino digamos que hablaban a su manera, de manera ritual, de manera sagrada, para hacer alguna petición, para propiciar la lluvia. Yo ahora, después de mucho trabajar con estos elementos, con este lenguaje sagrado también, de mucho escuchar también a algunos que todavía hablan este lenguaje, yo no podría decir es el Dios de la lluvia, es el Dios del agua, es el Dios de la tierra, del fuego, del viento, porque la idea que traen ellos de un Dios es algo superior, muy fuerte, muy importante, muy poderoso. Y para estos pueblos, por lo menos para los pueblos nahuas, el agua no es lo más poderoso, ni el viento es algo poderosísimo, ni la tierra es la más poderosa, ni el fuego es el más poderoso, ni el sol es el más poderoso, sino en estos elementos, sobre todo de la naturaleza, hay una fuerza importante dual, que para distinguirlo, esa dualidad decimos femenino y masculino, y esa fuerza está presente en los elementos naturales, en la naturaleza, en nosotros mismos, en los pájaros, en los reptiles, así en la naturaleza, hasta en las plantas. Así yo explico ahora, porque también he escuchado a los sacerdotes occidentales, religiosos occidentales, pero también he escuchado a los que hablan un lenguaje sagrado, todavía en muchos lugares, sobre todo en la Huasteca. Y aunque es cierto que se va mezclando esta forma de ver la naturaleza, los elementos naturales, con la religión católica, sobreviven muchas cosas que se pueden reconocer que son, que no son del occidente, que no son de lo religioso, de lo católico, sino son palabras que vienen desde tiempos muy antiguos, y lo valioso aquí es que se siguen usando, se sigue trabajando, y sobre todo yo digo que lo entiendo así, que un pueblo, una comunidad nahua en la Huasteca que sigue sembrando maíz, en parte
algunos pueblos más escondidos, más en el cerro, más entre los bosques así, o montañas, han conservado ese lenguaje ritual.